Estoy en Historia de la Física. ¿Qué le había dicho que lea? A ver si se acuerda. Capítulo 2. El capítulo 2. ¿De qué versa el capítulo 2? Habíamos hablado un poco. A ver, ¿quién me puede contar un poco de qué versa el capítulo 2 del libro? Yo lo Acá que lo traje, empecé, hoy lo tengo. Doctor Boido. lo que había empezado a leer hablaba de la conquista de Mahoma al sur de Europa Ujú. y de Muy bien. lo que eso favoreció en lo que respecta a lo que es el crecimiento de la ciencia y la filosofía. Siglo sexto, Mahoma, ¿no? Más o menos. Sí, siglo sexto, sí. Y eso Que yo favoreció. en Sí, escucho, dale, dale. lo que yo pensé que Mahoma era nada más que un dicho, no pensé que era verdad, que existía Mahoma. Sí, existió, Sí, existió no y sabía. está documentado todavía. Hay algunas documentaciones de Yo la invasión cuando leí el apellido Mahoma lo leí 3, 4 veces para ver si era real que que era existía, porque Mahoma. no, claro. Muy bien. Favoreció un montón a lo que es la historia científica del sur de Europa. Principalmente sobre el Mediterráneo. Claro, lo que es Italia, el sur de Francia. Fue la invasión de los turcos. Sí, Esa invasión, por ejemplo, ahí viene una versión de, de un y un pueblo que no se sabe bien cómo se formó, pero se supone que tiene que provenir de ahí, de esa época, de la época de Mahoma, que son los vascos, los que vascos. después se acomodan en el norte de España, cerca del Cantábrico, la población vasca, porque distan Mm. mucho de cómo son realmente los españoles, los vascos. ¿Sí? Más aún, tenían un idioma propio. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora bien, y en esa época, ¿qué se desarrolló en la física? En la física, que en esa época la física era la física de la cosmología aristotélica. ¿Se Sí. acuerdan que habíamos hablado que se había desarrollado una astronomía? En el siglo II después de Cristo, Ptolomeo había, Estaba muy basada en la astrología, en la astronomía, pero más que nada en lo religioso. sí, pero la cosmología, pero la Sí, astronomía había desarrollado varios puntos interesantes en cómo describir los movimientos de los planetas, que se veía hasta Saturno se veía nada más en aquel momento, a ojo desnudo. ¿Está bien? sí. No había telescopio, no había nada. A Saturno se podía ver. Ahora, eh, en esa astronomía, ¿cuál es la diferencia entre la cosmología y la astronomía? Astronomía que está basada en bases geométricas, todo cálculo geométrico. En cambio, la cosmología está basada en lo místico, digamos. Más que en lo místico, la cosmología es una descripción filosófica del universo. En Sí. algo, en alguna creencia que ahí tiene un ingrediente místico, como dice Sebastián, pero es importante entender que tiene que ver con un ingrediente de realidad. Es creer en una realidad del mundo, cómo el mundo está organizado realmente. Eso no tiene nada que ver cómo yo puedo expresar ese mundo geométricamente. ¿Está bien? Yo la semana pasada les había dicho, si ustedes leen en el capítulo 2, creo que del libro, a ver, no, en el uno, cómo estaba armado el sistema de retrogradación de los planetas. Cuando un planeta parece que va avanzando, pero con la posición relativa con respecto a la Tierra, en un momento dado parece que vuelve hacia atrás y se acerca a la Sí. Tierra, ¿no? Y no describe una elipse, describe como una especie de roseta, ¿no? Como que eso, Sí. y eso cómo se contrarresta con la idea de un movimiento circular. ¿Se acuerdan que yo les planteé eso? Si los movimientos tenían que ser circulares, una roseta no es un movimiento circular, va formando como un pétalo.
Bueno, los astrónomos, para poder conservar la idea de que los únicos movimientos en el universo que me lo daba ¿quién? La cosmología, los astrónomos tuvieron que armar una geometría acorde a solamente movimientos circulares. Entonces la idea ¿cuál fue? Que un planeta no gira alrededor de la Tierra en forma circular como uno se lo imagina, sino que un planeta gira alrededor de un centro, que ese centro gira alrededor de la Tierra, es como si fueran dos movimientos circulares. ¿Se entiende? Y forma esa roseta. Claro, claro. ¿Está? Esos movimientos se llaman deferentes y epiciclos. El deferente es el punto que gira alrededor de la Tierra y el epiciclo es el verdadero planeta que gira alrededor de ese punto. Y eso forma una composición de movimientos circulares. Una especie de la Luna con la Tierra y el Sol, digamos. Bien. Les voy a mostrar, yo se los armé en GeoGebra, la semana pasada no lo había encontrado, quería que lo vean. Si me dan un minuto, voy a abrir el GeoGebra para que vean la composición, a ver si la podemos ver. Denme 2 minutitos. Si lo encuentro enseguida, lo vemos. A ver si me sale, si lo tengo por acá. Podemos ver la composición de dos movimientos circulares. A ver, denme un minuto a ver si lo encuentro. Un minutito, ¿eh? Cada vez que buscas algo nunca lo encontrás, viste que es la ley de Murphy. Ya estoy con ustedes. Porque había hecho una linda composición de movimientos circulares. Pero el otro día lo tenía, lo había marcado y ahora otra vez no lo puedo encontrar. Denme en 2 minutos, ya lo vamos a encontrar. A ver si lo encuentro. No hay caso, che. ¿Por qué no lo encontraré? Ta, 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 ta. Profe, mientras tanto le hago una pregunta. Sí, para eso... que no me quedó claro, Eudoxo. Porque sí. En una parte nombra que es un discípulo de Platón. Después en otra parte habla sobre como que Aristóteles tomó ideas de él. Yo lo busqué y me decía que era del siglo II después de Cristo. En otra parte decía que era del siglo V. Pero de esta forma Aristóteles no podría haber tomado ideas de él de ninguna manera. Si sería posterior. No, el tema es así. Eudoxo no es que toma ideas... A ver, Aristóteles no toma, no lo puedo encontrar. Otra vez se me perdió. Lo encontré ayer, lo marqué y ahora no lo puedo encontrar. Bueno, ya lo vamos a encontrar, no se preocupen. El tema es así. Eudoxo data del siglo II antes de Cristo. Hay varias confusiones con Eudoxo, que fue el que diseña esta astronomía de los epiciclos y deferentes. En esto, Eudoxo no lo termina nunca de compaginar bien y toma Ptolomeo en el siglo II después de Cristo las ideas de Eudoxo. Y esta idea de Eudoxo está centrada en la cosmología de Aristóteles. Ese es el orden. La cosmología de Aristóteles, Eudoxo trata de armar una astronomía para dar cabida a esa cosmología.
Es decir, trata de armar toda una geometría del universo para mostrar esto. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Apolonio también estuvo involucrado, creo, ¿no? Apolonio estuvo involucrado, muy bien, con las ideas de Ptolomeo, más que nada. Apolonio de Perga. Todas estas ideas estaban todas centradas en sostener la cosmología de Aristóteles. Todas. Y la idea de esta cosmología era que era muy coherente, aunque a ustedes les parezca mentira. Para una época estaba muy bien organizada porque se podían por lo menos apreciar y describir y predecir con esa astronomía todos los movimientos planetarios. Ustedes imagínense que era central para la gente de esa época. ¿Se entiende? Sí. Entonces, todo lo que es los primeros 10 siglos, podríamos decir, lo que llamó la historia del medioevo, los siglos oscuros del medioevo, que son los dos, entre los 10 y 12 primeros siglos después de Cristo, en esa época, lo único que importaba era la salvación del alma humana. Estaba prohibido retomar los conocimientos de los antiguos en Occidente. Prácticamente la Iglesia empezó a invadir todos los lugares donde se empezó a desviar el rumbo, como dice Boydo en una de las partes del libro, donde se dejó de lado todo tipo de conocimiento que provenía de la antigüedad, principalmente en cuestiones del mundo, de la cosmología, porque eso ponía en jaque todo lo que estaba escrito en la escritura, todo lo que estaba desarrollado en la escritura, ¿no? Eso fue un tema interesante. Por eso la búsqueda de la salvación humana venía por el lado de la religión, no podía provenir del conocimiento del mundo. Eran como antagónicas esas ideas. Más aún, hasta en algunos lugares se llegó a creer que las matemáticas era algo diabólico, porque si uno conocía lo que realmente había escrito Dios en el mundo, era quererse poner a la altura de Dios, y eso no podía ser. ¿Se entiende cómo venía la historia, la mano ahí? Una situación compleja, ¿no? Hasta que aparecen algunos desarrollos. Después del siglo II empiezan a aparecer cosas interesantes. No sé si estuvieron leyendo. A ver si alguien encontró qué pasó por ahí. Igual, Boydo empieza a mencionar en algún momento que ese modelo de salvación se empieza a poner en crisis. Claro. Por culpa de Lutero, de la Contrarreforma. Y ahí Bien. empieza a buscar explicaciones en el modelo aristotélico. Principalmente en Lutero, que es uno de los protestantes que lleva podríamos decir, la voz cantante y un representante interesante del protestantismo. Cuando Lutero empieza a tener peso, la Iglesia empieza a tener una idea de ser, bueno, vamos a tratar de tener una reforma. Esto ya, pero estamos hablando ya siglo XV ahí. O sea, estamos un poco lejos todavía. Pero ya en el siglo XII ya se empiezan a ver grandes diferencias, por ejemplo, entre los jesuitas, los franciscanos, se empiezan a dividir las ramas de la Iglesia. ¿Se entiende? Los jesuitas eran muy conservadores, por ejemplo. Sí. Después venían los franciscanos, los grandes reformistas, los que seguían, porque los jesuitas, ¿qué eran? Eran los que seguían la corriente patrística de la Iglesia, mientras que después vino una nueva corriente centrada en San Agustín, que era la escolástica. No sé si lo leyeron eso. Claro, y eso en parte se da a raíz de la creación de la universidad. Muy bien. Porque anteriormente a eso, por ejemplo, todo estudio estaba desorganizado. Cuando uno quería conocer, el único lugar para conocer era la Iglesia, porque eran los que tenían el dominio de todo conocimiento. Sí. No sé si saben. Sí. Bueno, eso más o menos, hasta ahora más o menos sigue igual, ¿eh? No crean que haya cambiado mucho. Mucho de los conocimientos que se tienen está centrado en el dominio eclesiástico. Por ejemplo, acá en Sudamérica hay un solo lugar
que tienen, incunables, que datan, podríamos decir, del siglo XV, del siglo XIV todavía. No sé si saben, que lo han traído acá. ¿Saben dónde está? Están No. cerca de la casa de ustedes. En la ruta 202, ahí donde está... Debe estar en el Máximo, En el Máximo, claro. en el colegio Máximo. Ahí hay una, no sé si conocen, yo tuve la suerte de conocer a uno de los cardenales hace unos 20 años, del Papa Juan Pablo II, que me permitió ingresar a la biblioteca que está en el sótano, no la que está arriba. No saben lo que es eso. Ese conocimiento tienen originales ahí. Ahí no se puede entrar así nomás. No, claro. Están bien cuidados, no se preocupen. Eso sí están bien protegidos. Es como el hombre de la rosa, que limitan el conocimiento. Claro, justamente esa época, creo que es el nombre de la rosa. Y ustedes piensen una cosa, todo conocimiento siempre estuvo en el dominio eclesiástico, prácticamente. La iglesia tiene gran poder. Y eso data desde siempre, eso no ha cambiado nunca. Por eso les comento que si uno lee un poco lo que acá Boido escribió en estas páginas, hace una especie de resumen muy interesante de cómo fue organizado este conocimiento y qué se permitió saber y qué no. Ustedes piensan que la iglesia no sabía que la Tierra no estaba en el centro del universo y todo lo demás. Claro, lo que sucedía es que eso no convenía porque era darle letra a los protestantes, darle letra a los que ellos tenían que derrotar porque necesitan adeptos. Porque ¿de dónde viene? Perdían poder. Perdían el poder si sabían eso. Totalmente. Si vos aceptás eso, es darle... Por eso se establece una dura contrarreforma contra todas estas corrientes reformistas que venían en la iglesia. Y esa dura contrarreforma empieza con forjar lo que se llamó el Santo Oficio. El comisario del Santo Oficio, todo lo que es la organización de censura que estaba prohibido y todos los castigos que podían caerte como buen católico, ¿no? Sí. Esa es un poco la idea de lo que organiza la iglesia a partir ya del siglo XV pasa esto. La Santa Inquisición. La Santa Inquisición. ¿Sí? En nombre de Dios se cometen los peores delitos. Qué poder, qué poder gigante, ¿no, profe, el de la iglesia? ¿Cómo? Qué poder gigante el de la iglesia, digo. Muy grande. Y ustedes piensan una cosa, una película muy interesante para comprender esto es la película de Drácula. La de Coppola, la que tiene la historia. Que no es una película de terror. De terror es la historia. Ahí se ve claramente el poder de la iglesia. ¿Entiende? Está muy bien organizada esa película. Que es una historia de amor, pero es una historia donde está centrado el poder de la iglesia. Porque el tipo es castigado por oponerse a la iglesia prácticamente. A la cruz, ¿no? Esa es la historia de Drácula. Por eso digo, cuando uno ve todas estas estructuras, cómo estuvo organizado el conocimiento siempre estuvo en el poder eclesiástico, siempre, les guste o no les guste. Los mejores científicos vienen de la era, los mejores científicos en este momento son los jesuitas, igual que antes. Son los que más saben. Si vos querés hablar de física, habla con un jesuita. No hables con un físico. ¿Está bien? Si querés hablar de física en serio, habla con un jesuita. Los jesuitas siguen teniendo el poder prácticamente. Hoy en día está mucho más oculto todo esto. Es interesante pensar cómo está organizado, ¿no? Todo esto. Y esto viene desde, podríamos decir, de los siglos oscuros del medioevo. Es un poco lo que yo quería que ustedes lean.
¿Qué más encontraron? A ver, ¿qué otra cosa les llamó la atención en esta lectura del segundo capítulo? Hasta ahora A vamos mí lo que me parece muy interesante es cuando la introducción a Copérnico, cuando todas estas cuestiones se empiezan a poner en duda, más que nada estos epiciclos y todas esas cosas raras que Copérnico decían que eran una basofia, porque no era algo de Dios, era algo imperfecto, y con cuentas muy complicadas que hacían que esto no... Como Dios era un gran ingeniero, eso era muy difícil de que suceda. O sea, lo más loco que me pareció es que Copérnico ofreció, hizo cuentas distintas, pero igual de complejas que lo que ofrecía el modelo del Almagesto de Ptolomeo. Sí, Tolemaico. Exacto. Sí. Las mismas cuentas complejas y con menos precisión. ¿Dónde están esas cuentas? Que acaba de hablar Pablo, en este libro que les estoy mostrando, que es el libro de Copérnico, el que se publicó. Acá tengo una copia de una traducción, no sé si lo alcanzan a ver, sobre las revoluciones. ¿Sí? Ahora, en el libro, Boido menciona que hay un prefacio, pero no dice quién hace ese... prefacio. ¿Quién es? El prefacio, ya te digo. Porque en realidad dice que ese prefacio es como una defensa a Copérnico, ¿no? Claro. Como que lo acusa de decir, bueno, él era un astrónomo, ese cambio de cosmología no tiene que ver con la iglesia. Copérnico muere en 1543. El libro se publica un año después. Y en el prefacio, lo que se dice, y acá yo lo estoy en el prólogo que tiene el estudio preliminar, es un estudio preliminar lo que se hace en el primer apartado del libro, se tiene en cuenta toda su cultura católica. Y ese es el motivo por el cual él no lo publica el libro. El libro lo publican después de su muerte. Claro, porque él lo que está hablando, él hace un cambio radical, pero toda la, como dice Pablo, ¿no? Que estaba hablando, clarito, las complejidades del cambio de poner el Sol en el centro y la Tierra en el tercer cielo, y seguir con la astronomía tolemaica, lo lleva a errores más garrafales que si lo dejamos como decían los antiguos. Todo el cálculo se cae para peor, aparecen errores más grandes. ¿Sabés por qué no lo puedo leer? Porque mirá cómo está, porque esta es la página original del libro, mirá. Es una foto de la página original. Mirá cómo está la letra. Ilegible, mirá. Acá Boido pone un fragmento. Pone un fragmento, pero mirá cómo está la página. Ilegible está. No sé si lo ves. Lo que me pregunto. Por eso no te lo puedo leer. Qué lástima, ¿no? Porque acá está clarito cuál es lo que vos planteás. Se lee un cachito acá abajo, pero... Y está en italiano. Nicolai Copérnico. Raro, ¿no? Cómo está. Qué lástima que no lo puedo ver. No se puede ver. No se puede leer porque es una foto del original. ¿Está? Este libro se publicó en el 44. 1544. Él murió en el 43. O sea que es un libro que justamente pone en tela de juicio esto, ¿no? ¿Qué es lo importante de este libro? Cambiar el centro del universo. O sea, cambiar no la astronomía, porque fíjense que con la astronomía más o menos seguía la misma historieta. Fue cambiar la cosmología,
querer cambiar la cosmología, pero él se defendió que hablaba en forma hipotética, o sea, él tiene todo una previa, como era un buen católico, no quería que fuera acusado de una posición que podía ser en contra de lo que datan las escrituras, ¿no? Un pensamiento diferente. Claro, la idea ¿cuál era de Copérnico? La idea era que el libro sea aceptado, pero bueno, dio que hablar este libro, porque fue el puntapié inicial y nunca tuvo problemas con la iglesia este libro. ¿Por qué no tuvo problemas? Porque con estos prefacios que él incorporó en el libro, le dieron el visto bueno de que él habló siempre en forma hipotética, nunca habló en forma... ¿de qué otra forma sería? En forma verdadera, podríamos decir. Pero claro, la verdad, ¿en qué? ¿Está bien? Y acá quiero hablar de algo que en los videos los van a encontrar, y hoy lo quiero plantear con esta dicotomía de Copérnico. Lo quiero plantear antes de empezar con Galileo, para la semana que viene. ¿Qué es la dicotomía que se plantea en la ciencia, en la historia de la ciencia, principalmente en la historia de la física? Pero como la física todavía no estaba centrada como ciencia, sino acá estamos hablando de la historia de la ciencia en general, que es la dicotomía de cómo concebimos filosóficamente a la ciencia. Y esto data y se pone en tela de juicio a través de este libro por primera vez. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esta concepción filosófica de la ciencia? Esta concepción filosófica está centrada en una dicotomía de dos posiciones. Una posición es el realismo y la otra posición es el instrumentalismo, que lo van a encontrar en las páginas que siguen en el libro de Boido. No sé si alguien ya se adelantó y lo leyó. Yo, profe, que así puedo hablar. Sí, escucho. Tengo dos cosas para decirle. Sí, llegué a los artículos con la diferenciación entre realismo e instrumentalismo, y también tengo, que quería compartirlo, los epiciclos y la Rosetta, porque yo se lo descargué, y usted empezó a hablar y no me dejó hablar en ningún momento, yo lo quería compartírselo. Perfecto, puede compartirlo, vamos a mirarlo, y después seguimos. Porque justo lo había encontrado. No sé quién me está hablando. Mariana. Mariana, dale. Dale, ¿cómo no? Estoy tratando de compartirlo. A ver, sí. si lo podemos ver. Sí, bárbaro. Porque yo ahí les puse unos videos donde están las rosetas. Claro, estaban... Yo los había descargado. Ay, es muy difícil porque yo estoy con un celular. Se te complica. Si pero, no... creo que ahí puedo. A ver, miremos. No me dejo compartirlo. Pero si no lo subo en el grupo, porque los tengo. Perfecto, subilo al grupo, no hay ningún drama. Igualmente en la plataforma yo le puse 2 videos hechos, pero son videos, no está armado con GeoGebra. Yo le había hecho un armado con GeoGebra y no lo puedo encontrar. Bueno. Claro, yo esos videos los tengo. Y lo de la exposición del realismo y instrumentalismo, yo hice un pequeño resumen igual. A ver, no sé si ¿qué dice? ¿Qué comprendió del realismo y el instrumentalismo? Esas son 2 posiciones interesantes que tienen que ver con la filosofía de la ciencia, no con la historia de la ciencia. Pero está intrínsecamente relacionado con la historia de la ciencia. Y son 2 posiciones que se pueden empezar a discernir, no solo en Copérnico, se pueden explicar muchas cosas anteriores a Copérnico. A ver qué encontró con eso de instrumentalismo y realismo. Que se consideran cuestiones al realismo sobre de la naturaleza, pero que son reales, o sea, es un instrumento de cálculo de la realidad. En cambio, el instrumentalismo es considerado como cuestiones que representan a la realidad que vemos, pero que nos sirve para calcularla. Una cosa es, dice que la teoría, por ejemplo, se describe por la realidad, y el instrumentalismo, en cambio, dice que la realidad se ajusta a la teoría.
Bien, muy buena. Esas últimas dos cosas quiero rescatar que dijo acá Mariana. Uno puede pensar, por ejemplo, que las leyes de la ciencia, por ejemplo las leyes de Newton, son directamente la realidad, actúan sobre la realidad. Yo puedo pensar que, por ejemplo, la geometría, sigamos con las ideas antiguas, la geometría de Ptolomeo, ¿no? En el Almagesto, esa geometría representa la realidad o es la realidad. Si es la realidad, quiere decir que los diferentes y epiciclos, los planetas, realizan esos movimientos realmente. ¿Está bien? Y no tiene nada que ver con una elipse el movimiento planetario. ¿Se dan cuenta? Yo puedo hacer los cálculos usando los diferentes y epiciclos y predecir la posición de un planeta en determinada época del año. Pero también podría agarrar y usar la teoría de Newton con las elipses, con lo que dijo Kepler después. ¿Y saben una cosa? Determinados planetas casi no tienen diferencia en el cálculo. Pero uno es la realidad y lo otro no es la realidad. Sin embargo, el instrumento de cálculo sirve igual. ¿Se dan cuenta la diferencia? Un físico realista te diría, el cálculo tiene que ajustarse siempre con lo que se ve en la realidad. La predicción también da cuenta de la explicación del hecho. La explicación del hecho que es la realidad. La verdad está centrada en que las leyes de la ciencia son la realidad. Es decir, un físico realista no te aceptaría hacer el cálculo con los diferentes y los epiciclos. ¿Por qué? Porque eso no es la realidad. Hoy en día sabemos que no es la realidad. Aunque un instrumentalista, ¿qué te diría? ¿Qué importa la realidad? Si yo con las dos teorías puedo hacer el mismo cálculo. Me van a decir, ¿y con cuál me va a dar mejor la predicción? Y va a depender de qué tipo de planeta sea. Si el planeta tiene, la elipse tiene poca excentricidad, como la Tierra que tiene una excentricidad muy chiquita, podés predecir todo lo que querés, igual con cualquiera de las dos teorías funciona bien. Tiene casi el mismo error. Ahora, si empezás a hilar con precisión, la cosa cambia. Ahora, ¿habrá dos teorías, dos geometrías para describir una misma realidad? Donde una geometría sirve igual que cualquier otra, pero es falsa realmente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sirve solo a mero cálculo. Ese es un instrumentalista. No importa lo que describa la realidad. No importa si la Tierra se mueve en epiciclos o se mueve en forma elíptica. Si la geometría me permite hacer el mismo cálculo y predecir la misma historieta, ¿qué me importa? ¿Cómo mira la Iglesia esto? Así ve lo que escribió Copérnico la Iglesia. ¿Cómo lo ve? A modo instrumental. Si la matemática a usted le va a servir para mejorar el cálculo mañana y me va a poder predecir si va a llover y las plantas no se me van a secar, las plantaciones no se me van a secar, hágalo, no hay ningún problema. Si a usted le conviene poner la Tierra en el tercer cielo y como dice Copérnico, y el Sol en el centro del universo, haga la cuenta, el cálculo no molesta. Porque en realidad usted lo pone. Sí. Es que dice que esa era la labor del astrónomo, no era cambiar la esa era la labor del astrónomo, claro. Predecir, y lo que menciona Boido habla de las Pascuas. La Iglesia necesitaba predecir con exactitud, claro, la fecha de las Pascuas, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora mi pregunta es, Copérnico, él basa su teoría en el neoplatonismo, dice, en esa adoración al sol. Y él acomoda las cuentas para que den de esa manera. Sin embargo, sí, pero hace una hace una astronomía complicada para eso encima.
porque no le sirve tampoco esa cosmología para la astronomía que él quiere meter. Le erra en la astronomía él, porque justamente es lo que arregla Kepler. ¿Se entiende lo que pasa acá? Sí. Entonces, esa posición instrumentalista, que es la que a mí me interesa discutir, y usted me va a decir, ¿por qué le interesa eso discutir? Porque eso hace que cuando uno enseña física, y esto tiene que ver con la enseñanza, va a enseñar física muy distinto. Si uno considera que las leyes de la física son la realidad, va a pensar como un realista, y no va a aceptar epiciclos, sino que la propia estructura de predicción, que me va a permitir saber en qué lugar va a pasar tal cosa, Sí. o querer saber en qué fechas son exactas las Pascuas, como dice Boido, me lo da una geometría directa de la realidad, que lo que hace la geometría es la realidad que yo veo en mi universo, en mi cosmología. Ahora, yo puedo armar una teoría que represente la realidad, pero que no sea la realidad. Como por ejemplo los epiciclos que armó Ptolomeo en el Almagesto, o Copérnico, que ahí le erró él, porque él armó epiciclos para explicar, y ahí la pifió, podríamos decir, haciendo anacronismo y un buen wig desde ahora, ¿no? Ahora, ¿y esto por qué es importante? Porque si yo soy una persona que va a enseñar física, no voy a enseñar física de la misma manera si yo considero que las leyes son la realidad o que las leyes representan la realidad y sirven a mero cálculo. No voy a enseñar física de la misma manera. Si yo considero que las leyes son la realidad, voy a enseñar física de una manera. Si yo considero que las leyes de la física representan la realidad y son instrumento de mero cálculo, voy a enseñar física de otra. Porque puedo considerar que hay más de una teoría que me permite explicar el mismo hecho, o dar cuenta del mismo hecho, o predecir variables sobre ese hecho, siendo o no la realidad. Pero, Esa es la primera profe, cosa. Sí. ¿acaso? Pero, ¿qué es la realidad? ¿Qué se entiende como realidad? La realidad es la cosmología. A ver, cuando yo determino la realidad del mundo, es la cosmología en la cual estamos sumergidos. Y la realidad está marcada por el término verdad. Y la verdad es uno de los términos que vamos a discutir mucho en la otra etapa, en la parte de epistemología. Y acá cuidado, porque la verdad, a diferencia de lo que le dicen esas teorías de educación a ustedes, que es relativa de acuerdo a uno lo ve, porque si eso fuese así, yo podría seguir creyendo que los planetas se mueven en epiciclo. Claro, Porque claro. la verdad está dada por cualquier representación, que a mí me sirva mero cálculo, no quiere decir que eso sea la verdad. La realidad tiene que ver con la verdad. Ya Perón lo decía, la única realidad, la única verdad es la realidad. La realidad. ¿De dónde piensan que lo sacó? Del Almagesto lo sacó Perón. Perón fue uno de los mejores filósofos que tuvo el siglo XX. Era profesor de historia. No sé si sabe. Era bueno pelearse con él, porque tenía muchos argumentos. Ojo el piojo, ¿eh? No son estos burros que tenemos ahora que dicen ser peronistas. Estos son cuatreros del peronismo. ¿Saben lo que es un cuatrero? Sí. El que no sabe cazar a la vaca y le corta la yugular para matarla. Después no te la podés comer porque la desangraste. Ni siquiera para eso te sirve. Eso es lo que hacen con el conocimiento, todo esto. Esto no les da la cabeza. Es bueno esta discusión, porque esta discusión es la primera, el puntapié inicial de cómo enseñar física. Esta es la primera clase que tendrían que tener con los estúpidos esos que les dicen cómo enseñar física. Porque lo primero que uno tiene que posicionarse, ¿en qué posición filosófica me paro? ¿Voy a enseñar física como un instrumentalista? Con que la física, las leyes de la física, las teorías de la física se van a centrar en cómo la Iglesia consideraba la ciencia para que no sea considerada un ataque a la realidad
que iba más lejos, que no era solamente la cosmología de Aristóteles, la realidad de la Iglesia, era lo que estaba escrito en la Escritura. La realidad para un jesuita era lo que decía la Escritura. ¿Por qué la cosmología de Aristóteles era tan buena? ¿Con qué se correspondía en la Escritura la cosmología de Aristóteles? Que sería la verdad para un estudioso de la cosmología, de las cosmologías y las controversias entre fe e iglesia. ¿Cuál era la verdad? Lo que estaba en la Escritura. ¿Y qué decía la Escritura? ¿En qué lugar de la Escritura dice que el sol es que la tierra es inmóvil y el sol se mueve? En el pasaje de Salomón, cuando Dios ordenó detener al sol y no a la tierra estaba quieta. Y esa es la verdad. Por eso la tierra está inmóvil. Y eso encaja perfectamente con lo que armó Aristóteles. La verdad no tiene nada que ver con pruebas científicas, según el dogma católico. Las pruebas científicas para el catolicismo son meros instrumentos. No, pero mire, yo tengo un aparato, que era cuando Galileo inventa el telescopio, que usted me dice que la cosmología de Aristóteles me dice que la luna, como está en la región supralunar, es pulida, perfecta, hermosa, pero yo cuando la miro con el telescopio veo cráteres, pozos, no hay nada pulido, no hay nada hermoso. No, querido, ese aparato anda mal. Claro, está mal. Que si Dios hubiese querido que vos veas la luna como tiene que ser, te hubiera dotado de los ojos suficientes para que vos la veas. ¿Vos cómo la ves desde acá? Pulida y hermosa, que es como dijo Aristóteles. Ese aparato, ¿por qué tengo que creer en lo que dice ese aparato? Capaz que anda mal ese aparato, está descompuesto. ¿Qué hizo? Tiramos abajo la investigación científica. ¿Cómo se tira abajo la investigación científica? Con estos argumentos. Esto se llama aniquilación de la investigación científica. Y por más que Galileo consiga pruebas como la de la luna, pero escúcheme, cuando miro el sol, usted me dice que el sol se mueve con movimiento de traslación, pero no de rotación. Perfecto. Pero las manchas solares aparecen en su afelio y perihelio cada 24 horas. Si el sol está quieto, quiere decir que nosotros nos estamos moviendo, si no, ¿cómo puedo mirar? Si Dios hubiera querido que vos veas que la Tierra se mueve, te hubiera dotado de algún poder que vos hubieras notado, no hubieras tenido que necesidad de hacer esa argumentación donde te andás a ver si ese aparato que vos estás mirando correctamente. Esos eran los argumentos. No, porque encima ellos daban los argumentos basados en la verdad de la Escritura. Porque la única verdad era la Escritura. Claro. Más aún, un buen científico para gente de aquella época, fíjense que esas no son pruebas de verdad, de realidad, claro, para un científico de aquella época, ni siquiera para un buen católico. No pueden ser pruebas de verdad, porque esas pruebas, como ellos les decían, son salvar apariencias, pero no es la verdad, no es la realidad. Pero son las pruebas que nosotros hoy usamos para decir si un hecho es real o no. Porque para nosotros el último juez es el que decide si la teoría que hacemos, todo esto que armamos, es la última realidad. ¿Y eso quién te lo dice? La experiencia, la situación empírica. Cuando vas al laboratorio y medís. El último juez en las ciencias fácticas es la realidad. Y es la experiencia. Entonces, no es el dogma. Pero en aquel momento, como esto estaba tan metido, esta dicotomía, instrumentalismo versus realismo, y ojo, porque hay posiciones más extremas. El extremo de un instrumentalista
es el idealismo. Ese considera que nada de lo que se ve es real. Es lo que hoy nos pasa. No, ¿nunca escucharon? No, pero la realidad es como vos te la creás, como vos la ves. Si el sol vos lo ves rojo, si vos lo ves de otro color, es como vos lo ves. Esa es la verdad. Ese es el idealismo extremo. El instrumentalismo extremo es el idealismo. Hay gente que cree en eso. Y el extremo del realista es el ultrarrealista, que considera que todo es real. Inclusive las teorías que fabricamos, que son las cuestiones matemáticas. Esto no es real. ¿Se entiende? Hay posiciones totalmente extremistas con estas cosas. Mientras tanto hay una larga gama de colores y grises entre esos dos extremos. Bien. Lo peor de eso es cuando se llevó a la educación todo esto. Cuando esto se llevó a la educación, empezaron teorías pelotudas, como por ejemplo, perdón con la palabra, pero son teorías pelotudas, como le digo yo, como por ejemplo, no, que escriba como quiere, como él considere su realidad, no importa. Después va a aprender a escribir bien. Nunca aprendió a escribir bien, escribe con error de ortografía, o nunca se lo corrigió, porque corregirlo sería generarle un trauma a esa persona. Es el idealismo extremo. Como a él le gusta, como a él le gusta. Estas ideas se llevaron a la educación, y la educación hizo ¡pum! Se hundió. Esa idea está, profe, ahora. Mi hija tuvo el mismo problema, que la señorita de 4º grado no le quiso corregir un error de ortografía, y los chicos se criaron, hicieron 4º, 5º y 6º, con error de ortografía, van a 1er año, y ahora las profesoras de lengua les exigen que escriban correctamente, no saben dónde meterse. Bueno, amén de las infinitas anécdotas que pueden tener ustedes, que ya las sé todas, y todas las que no se imaginan que conozco, esta va a ser una de las primeras discusiones que vamos a tener acá en este curso. Y como pueden ver, empieza en la historia de la ciencia. Y es de larga data, no es de ahora. El único problema es que a partir de la década del 60 en Europa se empezaron a implantar estas ideas estúpidas a través de un filósofo, que podríamos decir filósofo epistemólogo, que se llamó Thomas Kuhn. Y Thomas Kuhn escribió pavadas, pero los que vinieron detrás de él escribieron sanatas muchas más grandes. Lo peor de eso es que en la década... Guarda, profe, que Boido lo defiende en algún punto, ¿eh? Ojo. Perfecto. Él toma posiciones... parecidas a Kuhn. De Kuhn, Feyerabend y todo eso. Yo no. Yo soy de la línea de Mario Bunge, no de Boido. Que el libro de Boido sea muy bueno, el de historia, no quiere decir que yo comparta las ideas epistemológicas de Boido, las peleas que he tenido con él. Un día me mandó a charlar con Mario Bunge, me dijo, andate a vivir con Bunge allá, andate a Canadá. Le digo, no, ¿por qué me voy a ir a Canadá? Yo voy a pelear esto, él se quiso ir, que se joda, yo no me voy a ir, yo la voy a pelear acá adentro. Eso es bueno. Soldado, no hay que huir, me decía él. Ahora, profe, uno no estaría haciendo un anacronismo juzgando a Thomas Kuhn, porque también hay que analizarlo en su contexto a Thomas Kuhn. Decir, bueno, dado el contexto, el tipo dijo esto. Yo lo analicé en su contexto antes de hacer este anacronismo. Y la verdad que las pavadas que decía, las decía en ese contexto. Más aún, él mismo antes de morir aseguró que no lo lea. Porque cuando escribió eso en la década del 60 necesitaba plata y la gente compró todas esas porquerías que escribió. Él mismo lo dijo. Así que no hay ningún anacronismo. Eso es una mera realidad de los hechos. Más aún, está documentada esa entrevista. Qué buen punto, profesor, porque yo tengo que dar justamente filosofía, hablar de Kuhn, así que le voy a decir eso al profesor. Más aún, toda esa pelotudez que se dice de paradigma, enigma, marco teórico, en la ciencia no hay ningún marco teórico, hay teorías. No hay ninguna revolución ni nada de todo eso. La ciencia tiene un progreso lineal prácticamente. Lo que decían los empiristas lógicos, ya vamos a hablar de todo eso en la parte de epistemología. Pero hoy no me quiero centrar en eso porque me estoy yendo para el otro lado de la materia.
quiero volver a la historia, porque los ejemplos de lo que vamos a ver ahí, lo vamos a tener en la historia. Y en la historia aparece el primer ejemplo, es el libro de Copérnico, donde Copérnico siempre se le dio el visto bueno en la iglesia, porque siempre se lo entendió como que él hablaba en forma instrumental, como un buen matemático, como un buen astrónomo, pero nunca como un cosmólogo. Porque un cosmólogo que habla de la verdad del mundo, y esa verdad ¿dónde está centrada? En la escritura. No puede estar centrada en salvar apariencias con experimentos o artefactos que fabrica el hombre. ¿Se entiende la idea? Entonces, si hay dos teorías para describir lo mismo, y bueno, use la más exacta, con la que da mejor el cálculo, pero eso no quiere decir que cuando usted pone la Tierra en el tercer cielo y el Sol en el centro del universo, usted está realmente poniendo la Tierra en el tercer cielo. Lo que usted está poniendo en el tercer cielo es un punto T, y que en el centro del universo que está poniendo un punto S, pero no está poniendo al Sol. ¿Escucharon esto? Porque a mero cálculo, no importa si el T está acá y el S está acá, usted haga la cuenta como le convenga, pero no me venga a decir con que realmente usted cambió la Tierra de lugar, porque eso sí es peligroso. Pero peligroso ¿por qué? Porque estoy contradiciendo la Escritura. ¿Y por qué es peligroso contradecir la Escritura? Y porque si no le doy argumento a los protestantes que me están ganando terreno. ¿Se dan cuenta cómo está organizado esto? Y en este momento le doy la razón ¿a quién? A todos los idiotas que hablan de las teorías francesas y españolas que llevaron la educación en este punto, ¿no? Que es como darle lugar a los protestantes en aquel entonces. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Haciendo un parangón complicado. Complicada la historia, ¿eh? Y este punto es importante. Este es el primer tema de filosofía de la ciencia que me gusta discutir a mí. Porque pone en relieve, muy en relieve, esta dicotomía, que es lo primero que hay que discutir. Si yo les tuviera que dar a ustedes una materia de enseñar física, lo primero que discutiría con ustedes, les haría leer esto. Primero tendría que hacer el curso de historia para hacer un curso de enseñanza de la física, porque en la historia de la física están los problemas de la enseñanza de la física. No sé si se dan cuenta. Y este es el primer problema. Porque no es lo mismo enseñar física creyendo que las leyes son la realidad, o considerando que las leyes son la realidad, porque esto no es una cuestión de fe, o considerar que las leyes representan la realidad a modo de instrumentos, como instrumento de cálculo. ¿Se dan cuenta? Porque la física tiene tres objetivos, que ya lo vamos a ver. Si yo considero que son solamente instrumentos de cálculo, le maté uno de esos objetivos. Uno de los objetivos de la física, como cualquier cultura, que no es una materia, es una cultura, tiene tres objetivos. Comunicarse, porque es una lengua, explicar y predecir. Si yo le quito el poder de realidad, no puedo explicar nada, porque cualquier dibujo que me permite hacer el mismo cálculo puede estar fuera de la realidad, como las rosetas que están fuera de la realidad de lo que le pasa, por ejemplo, a los planetas que se mueven en elipses y no se mueven en forma de rosetas. Que la roseta es una observación ficticia que se me hace en el movimiento porque yo estoy arriba de la Tierra y parece que hace ese dibujo, pero en realidad no pasa eso. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Profe, y sí. Hay un físico que dice, bueno, creo que es Feynman, que dice que las leyes naturales están ahí, la diferencia es que el hombre todavía no tiene la suficiente inteligencia como para poder interpretarlas. Esa es la idea clara y precisa de los empiristas lógicos. Las leyes de la física se descubren de la realidad. Se van sacando el velo. Cuando el ser humano encuentra ese velo y lo va descubriendo, las leyes no se fabrican, no se construyen. ¿No les suena la palabra? Están en la realidad. El ser humano arma el lenguaje para sacar esa idea, lo que uno ve, y interactuar con la realidad. Qué podrido que me tiene Gary. ¿Lo escuchan? Hoy no sé qué dejó de joder, o como no hace tanto frío, ahora quiere entrar.
Esperen que lo voy a abrir, porque si no me va a tirar la puerta abajo. Terminala. Como pueden ver, entró puteando. ¿Vieron cómo me putea? ¿Por qué no me abriste antes? Eso quiere decir ese miau último que hizo. Bien. Conclusión. Estas leyes, como ustedes pueden ver, las leyes de la física y la ciencia en general, la dicotomía instrumentalismo y realismo versa de larga data. El realismo, ya se podrán imaginar cuál es mi posición, ¿no? A mí el instrumentalismo no me convence, porque si yo hablo en modo instrumental, no puedo dar explicación de ningún hecho. Porque para explicar un hecho, vamos a ver más adelante, que lo primero que tiene que ser, las leyes de la física solamente explican los hechos que son verdaderos. No hay ninguna ley que explique un hecho falso. ¿Escucharon esto? Entonces, si yo tengo una representación que no es la realidad, ¿qué estaría explicando con ese deferente y epiciclo? Un hecho falso. Tendría leyes de la física que explicarían hecho falso. Sería una contradicción epistemológica. No sé si se dan cuenta. Por eso yo no considero que los físicos deberían ser instrumentalistas. Que haya instrumentos de cálculo que me permitan hacer una cuenta u otra, como le decía Belarmino a Galileo, que él entendió que Copérnico habló en sentido metafórico, figurado. No sé, como decía Galileo, que Dios se escribió la escritura en sentido metafórico, y no es que la ciencia escribe en sentido metafórico, describe las cosas en sentido metafórico. ¿Se dan cuenta? En forma hipotética, le decía Belarmino. Ya ahora van a leer. Ahora les voy a decir lo que quiero que lean para la semana que viene. Van a ver qué bueno que se pone el libro. No, algunos ya deben haber avanzado, porque el libro se torna interesante, ¿no? Ahora, ustedes se dan cuenta que esta dicotomía lleva directamente a la educación. Porque ¿qué les dicen a ustedes? Que el conocimiento, ¿cómo es en la educación? ¿Qué hay que hacer con los alumnos? Constructivista. Y yo que te estoy diciendo, que el conocimiento de la ciencia, ¿cómo es realmente? Descubrir lo que dice Feynman. Estamos mal. ¿Cómo voy a enseñar que el conocimiento lo va a construir una persona que no sabe un pepe de ciencia, que un pibe? ¿Qué va a construir? No, la ciencia no se construye, se descubre. ¿Y cómo va a enseñar algo que se descubre construyendo qué? No va a construir nada. Ni ustedes pueden construir nada. No sé si se dan cuenta de eso. Es una contradicción, es una falacia. Son cuestiones contradictorias. Esas teorías de educación no encajan en la ciencia exacta. Por eso no pueden enseñar con esas teorías esto. Por eso no funciona nada de lo que hacen. Esa es la explicación por la cual no funciona. No sé si se dan cuenta lo que le estoy diciendo. Es terrorífico. Y todo de larga data es esto. Primero para salvar las apariencias de no contradecir el dogma católico. Y ahora porque la educación queda políticamente correcto hacerlo. Que es más o menos como salvar el dogma católico. No sé si se dan cuenta. No pensaron que íbamos a terminar en una discusión así. De esto es lo importante de la historia. Lo que estoy sacando para lo que me sirve ahora. Mirá cómo quedó Pablo. A ver, Pablo, ¿qué contás, Pablo? Terrible lo que te estoy diciendo. O sea que todas esas materias, que son 3 millones de materias pelotudas, habría que sacarlas todas, según yo. La verdad que sacan tiempo. Sí, Claro. la verdad que sí. Sacan tiempo porque, ¿qué te están diciendo? Gansadas que no sirven. No sé si se dan cuenta. No sé si se dan cuenta que no sirven el motivo por el cual no sirven. No es que a ustedes les suena que eso no funciona, pero no saben por qué no funciona. Ahora hay un motivo, ahora tienen una explicación por qué estas cosas no caminan. ¿Qué debería aprender entonces un profesor de física para enseñar física? ¿Cuál sería la verdadera, digamos, didáctica, la verdadera forma, hacer pedagogía en serio y no al pedagogía, como le digo yo? ¿Escucharon cómo le digo yo? ¿Qué deberían saber?
Primero, cómo estoy parado ante los hechos de la física, que son 3. Comunicar, explicar y predecir. Si yo considero que las leyes de la física no representan la realidad, no que no representan la realidad, pueden representar la realidad, pero ser falsas, porque los deferentes y epiciclos de la astronomía de Ptolomeo sí tratan de representar la realidad, pero no son ciertos, son falsos. Y la física no explica hechos falsos. Para dar una explicación científica va siempre sobre un hecho verdadero. Una explicación científica, eso lo vamos a estudiar en epistemología. ¿Por qué tiene que ir sobre un hecho verdadero? ¿Entienden la pregunta? No sé si se ordenan en la cabeza. Esto llevó a un desastre de la educación. Por eso la gente no se interesa en estudiar estas cosas. Porque se les torna complicado, porque ahí me dijo Mariana que hizo un resumen. El lenguaje no tiene sinónimos. No sé si se dan cuenta. Lo que hizo fue una censura, según yo. Recortó cosas. Que es muy distinto a hacer un resumen. No se pueden resumir las cosas. Porque no hay 2 palabras que designen lo mismo. Porque si hay 2 palabras que designan lo mismo, una sobra o una está mal. Porque no siguen el principio de economía. Y una lengua lo primero que hace es ser económica por excelencia. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Contradicen todas las cosas que se dicen en educación, lo que les acabo de decir yo. O sea, resúmenes no se pueden hacer. No se pueden escribir las cosas con sus propias palabras, como le dicen, escriba con sus propias... ¿Qué va a escribir con su propia palabra? No, está mal. Si escribís con tu propia palabra, está mal. Si vos cambias una palabra por otra, no son sinónimos. Y si no hay sinónimos, ¿cómo vas? Ahora va a decir, ¿pero cómo? Si usted me dice lodo, cieno, fango, barro, son todos sinónimos. No, son todas mezclas de agua con tierra. Hay que saber cuál es la proporción en cada caso para saber cuál es cuál. No son sinónimos. Que vos no sepas la proporción y considere que todas esas palabras significan lo mismo, otra historia. ¿Sabés lo que pasa? Que en el lenguaje común eso se acepta. Pero ¿qué pasa cuando vas al lenguaje de la ciencia? Se torna preciso. Y eso es lo que hace que la gente huya de todo esto. Vos no podés escribir una ecuación con tus propias palabras. No podés hacer un resumen de una ecuación, ni una función, ni una relación métrica, ni una relación matemática, una relación instrumental. Si vos querés el instrumentalismo, sí, hacelo bien entonces, que sería esto que te estoy contando. ¿Se puede enseñar física instrumentalmente? Sí. Pero tenés que tener claro de no decir que eso es la realidad. Que puede representar la realidad. En algunos casos la representa y en otros no. Que el mero cálculo sirve como instrumento, sí sirve. Pero, por ejemplo, en el caso de las rosetas, ¿me sirve para predecir algo? Sí, me sirve. ¿Puedo usar las rosetas de Ptolomeo en el Almagesto? Puedo usarlo. Pero no me venga con que eso es la realidad. No sé si se comprende el problema va mucho más allá de la imaginación de cualquiera. ¿Saben quién entendió bien esto? Todos los antiguos lo entendían bien, todos los jesuitas entendían bien esta dicotomía. Por eso, contra esto arremetían en el Santo Oficio. Al que se avivaba de esto y lo quería contradecir, lo trataban de encarrilar. Y al que no podían encarrilar, como el caso de Giordano Bruno, ¿qué le pasó? Lo mandaron a la hoguera. Sentenciado A muerte. Porque él no se retractó, como Galileo. No sé si se entiende el problema. Hoy en día no te sentencian a muerte, pero por ejemplo, hoy en día si vos vas a un concurso para ganar un cargo docente y te toca como le digo yo a los jurados eso, el trío pelota. Trío pelota, que son esos jurados con curtrucho, le llamo yo a todo eso. ¿Qué hacen? Todo lo que sea, todas estas teorías francesas y españolas, si te movés de eso, te vuelven loco. ¿Cómo gano los concursos yo? ¿Ustedes piensan que yo voy a ir a hablar de esas teorías idiotas? El año pasado gané 3 concursos, de los cuales agarré un cargo porque los otros 2 no tenía ganas. Pero me presenté al concurso y lo gané. Con todos estos argumentos los gano. ¿Saben lo que le hago con el jurado? Lo bailo al jurado. Te podés imaginar el jurado, ¿no? ¿Cómo queda? Cuando usted me pueda responder, porque después me va a tener que responder porque no me da el cargo,
Y voy a leer el dictamen. Y mejor que esté bien redactado y en castellano, porque ahí vamos a empezar mal. Un dictamen se lo hice hacer a un jurado 15 veces, porque no sabían escribir, hasta que me tuvieron que dar el cargo. ¿Escucharon lo que les dije? Yo no te voy a firmar ningún, porque yo lo tengo que firmar después del dictamen, yo no te voy a firmar nada que no esté en un castellano correctamente escrito, porque es el idioma nacional y el que está en la Constitución. Y vos sos un predicador de ese idioma porque sos docente. ¿Escucharon todo lo que les digo? Sí. Yo gano oponiéndome a todo, ¿eh? ¿Escucharon todo lo que les estoy diciendo? Ojo el piojo. Pero hay que oponerse con conocimiento, que es lo que yo quiero que mis alumnos logren. Muchos poder... hablan de que esa era una característica de Galileo, digamos. El ser el disputa, digamos, de pelear, Sí, discutir, es confrontar. Era buen orador. Eras muy buen orador, excelente orador. Te podía decir, era terriblemente orador. ¿Y por qué? Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que una cosa es que vos puedas pelear hoy en día, cuando los argumentos no lo pueden poner en un dogma. Porque cuando lo llevan a un dogma hoy en día, yo recurro al Santo Oficio. ¿Dónde está el Santo Oficio? Una vez en un jurado empecé, pero ¿dónde está la Santa Inquisición acá? ¿Me pueden traer al comisario del Santo Oficio este pedorro que tenemos acá? Porque en cárceles tienen, le digo. ¿Qué voy a comer cuando me metan en la cárcel? Empecé así. Imagínense en un jurado, y lo bueno de esa vez que gané ese cargo, ¿saben lo que fue? Que había muchos estudiantes que vinieron a escuchar la clase pública. Eso fue fantástico. Porque es bueno que haya mucha gente que escuche. Le hace bien a la depuración de la corrupción, de las pelotudeces que escribió Q. Y que hoy en día las tenemos a la orden del día, con palabras rimbombantes. Como dice Mario Bunge, enhebran palabras para dar la sensación de ideas muy profundas, son todos charlatanes. ¿Escucharon lo que dice Mario Bunge de todo esto? Gracias a esa gente estamos donde estamos. En el 60 empezó en Europa, y en el 80 vino en la Argentina con la democracia, en el 83, con Alfonsín vino él. Y hasta el día de hoy está acá instalado. Estábamos número 3 en el ranking mundial. ¿Saben qué número estamos hoy? 64. ¡Oh! Mirá qué bien que vamos. Sobre ruedas, pinchada para atrás y cuesta abajo. Mejor no podemos estar. Pero estamos sobre ruedas, ¿eh? Uno que te dice que es un gran instrumentalista, no importa qué ruedas, pero estamos sobre ruedas, te va a decir. No importa el estado de la rueda, la posición que lográs, no importa todo eso. ¿Escucharon lo que les acabo de decir? Posición que me gustaría discutir desde larga data, esto la vamos a tener muy presente a lo largo de todo el curso, porque gran parte del curso se va a centrar en esta gran discusión. No se esperaban algo así hoy, ¿no? Que íbamos a discutir esto. A ver, las caras, mirá la cara de Sebastián, se caga de risa. Y Sofía también. Sofía ya me conoces, espera estas cosas. Pablo se ríe poco, pero en el fondo le gustan estas cosillas, porque le doy letra. A la gente que le doy letra le gusta esto. Te tiro leña al fuego, ¿viste? Va a ser lo más grande. A ver, Pablo. ¿Te pareció bien? Así todo, de vez en cuando salen científicos interesantes en Argentina. Sí, pero yo te voy a contar cómo salen. Salen científicos interesantes y cuando vieron cómo se formaron, salen corriendo de acá también. O sea, terminan con un papel, le dan el papel en la mano y con el otro tienen la pata en el avión ya para tomársela. Porque ese, ¿sabe cómo estudió? Estudió solo, porque con todo ese estudió a pesar del sistema educativo. Sí, creo que es cierto, porque el otro día vimos una charla de Maldacena. Ah, ¿lo escuchaste ¿cómo es? A Darío, ¿no? Sí, estuvimos en una charla que habla de agujeros negros, viajes en el tiempo y nada, un tipo muy interesante, que su formación la hizo acá, pero como bien decís, trabaja afuera. Y yo lo conozco personalmente, porque empezamos juntos la carrera, tenemos la misma edad.
A él le llevó Ah, 3 sí. años, a mí me llevó 9. ¿Escuchaste? Sí. A mí me llevó 9. Yo soy una persona normal, él no. ¿Te das No se cuenta? nota, aparte. Él aprendió a pesar de la facultad. Y yo aprendí a pesar de la facultad, pero me llevó más tiempo. A otro paso. Es así. Pero lo que contás, Pablo, es tal cual. Desgraciadamente, después del 80, se cayó todo. La educación se hizo añicos acá, porque teníamos un buen sistema, que había que mejorar muchas cosas, totalmente que había que mejorar muchas cosas. No te lo niego eso. Que se podían haber mejorado, se hubieran podido mejorar muchísimas cosas. Pero no se mejoró nada. Se aniquiló el sistema educativo. Esa es la palabra. Está difunto el sistema educativo. ¿Escuchaste? Si querés, le agarró COVID hace 30 años, 40 años. Cuando no estaba ni el COVID. Yo lo que les diría es que piensen un poco. Es interesante en todo lo que le planteé hoy. Llegaron a Copérnico, por lo menos. Veo que han estudiado hasta ahí. Les pido que sigan con los 2 capítulos que siguen, el 3 y el 4. Excelente. El 3, a ver, déjenme mirar, a ver qué quiero que miren. Para no seguir... A ver, déjenme plantear... Esperen que voy a mirar el índice para seguir bien el orden. Por eso hoy lo bajé al libro. Denme un minutito. En el capítulo... Los capítulos están al final del libro, ¿eh? El capítulo 3... el capítulo 3 me gustaría que lo lean, porque hacen la primera introducción a Galileo. El capítulo 4 pone un paralelismo con Kepler, que yo les dije no le voy a dar mucha importancia a los protestantes, ¿sí? Pero si les interesa mirarlo, el capítulo 3, y comentar algo del capítulo 3, para la próxima clase lo pueden mirar. Yo diría el 3 y el 4, serían los dos. Fíjense, el 4 ya habla de la nueva astronomía, el telescopio, ya entramos en Galileo ya formalmente. Aparece, a ver el 3, déjenme mirar el 3, que estoy mirando una cosita del 3 que quiero decirles. Ya con el 3 entramos en la primera etapa de Galileo, en el capítulo 3. El 4... aparece ya el telescopio y hay una pequeña introducción a Copérnico. Bueno, ya la semana que viene voy a hacer una pequeña, le voy a dedicar una clase sola, porque como tenemos los videos, ustedes pueden mirar los videos también de esto. ¿Está bien? Los tienen. Traten de leer hasta el capítulo, si pueden, 4. El 3 es muy lindo porque es cuando empieza Galileo. Habla un poco de su infancia, de cómo llega a Pisa como profesor de matemáticas, que el padre quería que sea médico y él se dedicó a otra cosa, cómo se tuvo que hacer cargo de sus hermanos, ¿sí? De sus hermanas bastardas. ¿Escucharon? Hay mucho lindo en la historia de la infancia de Galileo, no cosas buenas que le pasaron, pobre, pero por lo menos hay mucha... Y me gustaría que hagan una especie de comentarios sobre la infancia, a ver la gente que hoy no habló, a ver si se va prendiendo a la discusión, ¿sí? De a poquito, ¿no? Esto es mucho más llevadero que... ¿Y qué voy a hacer yo? Lo mismo que hice hoy. Vamos a entrar en el problema central de Galileo, voy a explicar un poco el plan cultural de Galileo, cómo se topa con el telescopio Galileo, y vamos a llegar a 1620, ya en pleno siglo XVII, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII, nacimiento de Galileo, a ver quién me habla un poco de... Hay un eje de tiempo interesante que hizo Boido, lineal, un poco Whig, si quieren, pero bueno, viene bien también para mirarlo. ¿De acuerdo?
Estuvo largo hoy el cuento, ¿eh? Lo que pasa es que teórica nos lleva un montón de tiempo. Bien. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Algo que haya quedado... Muy bien, Mariana, que estuvo leyendo el realismo e instrumentalismo. Muy bien, Mariana. Sacaste, aunque no se hace en resumen, lo censuraste muy bien. Sacaste las dos ideas centrales de la censura. Excelente, Mariana. Me gustó eso. Para Mariana. Sí que bueno, estuvo muy, muy ordenado lo que dijo. Está bien, porque en realidad uno tiene que tener claro en qué posición está, y bueno, después uno irá adaptando sus posiciones. Vamos a ver cómo esta dicotomía realismo-instrumentalismo atraviesa toda la historia de Galileo, y cómo esto después en la educación hace estragos, ¿no? Desastres, se pueden decir. Ahora, Miren, profe, el sí. ingeniero es un instrumentalista, entonces. El buen ingeniero no. El buen ingeniero no. Qué buena pregunta. Los malos ingenieros que tenemos, sí. Y te voy a poner un ejemplo la semana que viene. Un ejemplo real que pasó acá en Zárate, donde yo vivo, por culpa del puente que lo hicieron ingenieros alemanes, hace 15 años más o menos. Y el problema no lo pudieron resolver los ingenieros, porque tenemos ingenieros tan malos que lo tuvieron que resolver algunos físicos. ¿Escucharon? En realidad fueron a preguntar a un físico que fue profesor mío. ¿Qué fue el tema de las lingas que se cortaron del puente? Sí, exactamente. Que se cortaban cada vez que las cambiaban. No sabían hacer el cálculo. Dios mío. ¿Escucharon? No se mató la gente de chiripa. Eso se estudiaron ¿cómo es? Con la pedagogía moderna de los franceses y los españoles, ¿vieron? Que funciona de bárbaro. Imagínate si vos vas por un camión ahí arriba y se te corta el coso, se te va la mitad, te va el diablo con todo. Por supuesto, eso también te da la pauta que era mantenimiento cero, ¿no? Porque eso hay que cambiarlo independientemente de que se te corte alguno. Cada tanto Claro. hay un Claro. todo eso. Claro, no hace falta esperar a que se corte alguno para cambiar. Claro, no hay que esperar que se corte ninguno. Hay que ir cambiando progresivamente de acuerdo. Hay que hacerle un estudio y un análisis de cómo está. De la resistencia del de la material. resistencia del material, cómo está afectado por el clima. Pero, Porque, profesor, welcome to Argentina City. Totalmente. Pero bueno, gente, espero que le haya gustado la clase. No sé, ahí el resto, no sé qué dice. Vanessa habló poco acá. Mariana habló bien. Mariana, ¿todo bien? A ver cómo quedó. Si anda por ahí. Excelente, Mariana. No te escucho, a ver, ¿se escuchará? Abrió el micrófono, pero no la escucho. ¿Qué le pasó? Deben tener problema el micrófono. Bueno, no importa. Nos estamos yendo, entonces. La semana que viene, entonces, lo que les dije y vamos avanzando de a poquito. ¿De acuerdo? Y si pueden leer hasta el capítulo 4 acá del libro. Listo, profe. ¿Listo? Profe. Yes. Nos estamos viendo. Dale. Un abrazo a todos. Chao, Y- profe. Chao, Cuídese, profe. Chao. Cuídense todos, tengan cuidado que está grave la cosa.